No podríamos alcanzar el saliente saltando, ni de broma. ¿Has encontrado algo? La entrada de un diario. Isidora estuvo aquí. ¡Rebelio! Tenemos que subirnos a... ¡Confringo! ¡Accio! ¡Wingardium Leviosa! ¡Accio! ¡Wingardium Leviosa! ¡Rebelio! Me he quedado sin aliento de subir tanta escalera. Pero... ¡qué vistas! ¡Confringo! ¡Reparo! ¡Accio! ¡Wingardium Leviosa! Buen trabajo. Tu destreza nunca deja de sorprenderme. ¡Rebelio! Seguro que podemos hacerle estallar. ¿Qué tal le va con la mejora de las prestaciones de la escoba? Esta entrada del diario es preocupante. ¡Rebelio! No puede acabar aquí. Tiene que haber un piso más por encima. ¡Rebelio! ¡Confringo! Casi tan bien como si lo hubiera hecho yo. ¡Rebelio! Es imposible que este lugar perteneciera solo a Isidora. Pero el tríptico nos trajo aquí. ¡Confringo!
¡Rebelio! Otro símbolo rúnico. A estas alturas deberías saber leer runas con fluidez. ¡Confringo! ¡Rebelio! ¿De las zonas que creó Isidora? Isidora debe de haber perfeccionado su habilidad con la magia antigua aquí. ¡Rebelio! Por los recuerdos que he visto, sé que los guardianes e Isidora no estaban de acuerdo sobre el uso de la magia antigua. Ojalá pudiera ver uno de sus recuerdos. La última pieza del lienzo del tríptico. ¡Lo hemos conseguido! Isidora no debería haber tenido que ocultar todo esto. Por los recuerdos que he visto, sé que los guardianes e Isidora no estaban de acuerdo sobre el uso de la magia antigua. Pero no entiendo por qué parece haber llegado tan lejos para contar su historia sin su conocimiento. Ojalá pudiera ver uno de sus recuerdos. Y yo. Quizá las cosas se aclaren un poco más al completar. ¡Rebelio! No me puedo creer a dónde nos ha traído el tríptico. ¡Ya está! Déjate de tanto suspense y colócala ya. Otro pensadero. ¿Esto es lo que estábamos buscando? Me pregunto... ¿Qué pasa? Averigüémoslo. No puedo traer a mi hermano de vuelta, padre. Pero sí darte la paz. Pasen. Isidora, tenemos mucha curiosidad por... Estamos listos. Tengo algo que enseñaros. Padre, estos son mis compañeros de Hogwarts. Padre lleva sin hablar desde la muerte de mi hermano. En mis viajes pude confirmar lo que siempre he creído, que albergamos el poder para eliminar el sufrimiento.
Isidora. ¿Pero qué ha hecho? Quitarle su dolor. Gracias. ¿Ha funcionado? Efectivamente. Claro que sí. Es plata duende. Necesito algo mucho más grande. De acuerdo. Sería de agradecer que me contaras lo que piensas almacenar. Magia. Sobrante de un hechizo que ideé para eliminar el dolor. Pero, si se usa correctamente, su poder servirá a una causa aún mejor. ¿Pero por qué querrías guardar una magia así? Solo necesito salvaguardarla hasta convencer a mis compañeros de su valía. Es una magia que inquieta a algunos. No todos están listos para semejante poder. Es posible, pero alguien lo estará. El dolor ha cesado. Lo sabía. Sabía que podíamos ayudar a Anne. Aquí pasa algo, Sebastián. ¿Qué insinúas? ¿Has visto lo que hizo? No los recuerdos, el retrato. Creo que la razón por la que Isidora no ha aparecido es porque no puede. No te sigo. Conocemos esa vista de antes. Es la casa abandonada en Felcroft, el cuadro destruido. Era ella. O sea, alguien ha destruido parte del lienzo encantado. Pero encontramos el recuerdo. Sí, es cierto. Hemos visto lo que ella quería. Hemos visto lo que puede hacer. Lo que tú puedes hacer. Pero no sé cómo hacer lo que hizo Isidora. Pues debes aprender. Los guardianes te enseñarán. No creo que vayan a hacerlo. Los guardianes creen que quitar la capacidad de sentir dolor es una complicada e imprevisible forma de magia que debe usarse con sumo cuidado si se puede. ¿Si se puede? Has superado todos sus desafíos. Has demostrado de sobra tu valía. Tú puedes usarla. Tienes lo que hace falta. Por favor, habla con los guardianes. Si no por mí, hazlo por Anne. ¿Por qué los guardianes quieren callar a Isidora? ¿Por qué destruirían su retrato? Encontré uno de los taladros de Ranrock en una mina en la costa. Tengo intención de destruirlo. Estoy harto de intentar razonar con él. Acompáñame si quieres, pero si no te veo allí, ya hablaremos cuando vuelva. Tengo que darte una cosa. Lodgok corre más peligro del que imagina. Debo encontrarlo. Una decisión sabia. Gracias.
Espero volver a verte. Hasta luego. Gracias de nuevo por llevar esas pociones a la señora Lowan. Me has ahorrado mucho tiempo y trabajo. He oído que has encontrado tesoros en el bosque. Espero volver a verte. Hasta luego. ¿Has encontrado el Fénix? Sí, Dick. Y lo rescaté de los furtivos. Lo tengo aquí, a salvo. ¡Increíble! Y bien, ¿a qué esperas? Dick está impaciente. ¡Qué preciosidad! Guárdalo contigo. La profesora Weasley y Dick han hecho bien en hablarte de la sala de los menesteres. Mira todo lo que has conseguido y cuantísimos animales has rescatado. Un fénix está a salvo gracias a ti. No podría haberlo hecho sin tu ayuda, Dick. Gracias. Dick agradece esas palabras tan amables y se alegra de haber ayudado a alguien como tú. Ayudarte a hacer tanto bien a tantos animales le ha dado a Dick una sensación de paz que no sentía hace años. Dick siempre estará aquí cuando lo necesites. Dick se alegra mucho al ver alumnos tan cómodos.
¡Rebelio! ¡Rebelio! El otro día te confundí con un troll. Me comería un plato de bacon y champiñones. Petrificus totalus. Qué bien estaría ahora un estofado con setas. Petrificus totalus. ¿Hola? Eso sí, no me veo haciendo esto toda la vida. Ojalá algún día pueda montar mi propia operación con gente trabajando para mí. Rebelio. Tú no has probado un estofado de setas como el que preparaba mi madre. Sabía que no es tu día de suerte. ¡Confringo! ¡Accio! ¡Expelliarmus! ¡Leviosa! ¡Lumos! ¡Expelliarmus! ¡Accio! ¡Confringo! No me importaría hacer un chupapintas de gringos. Estar todo el día sentado me gusta. Pero bueno, supongo que será aburrido. Petrificus totalus. A mí ponme una docena de humanos y los fulmino a todos. Esperme y los humanos salen por patas. Nunca falla. Rebelio.
Puede que aquí haya seguidores de Ranrock. Mejor andar con ojo. No hay ni rastro del Ozgok. Estará dentro ya. ¡Rebelio! Esta mina es enorme. Rebelio. Este sitio está repleto de seguidores de Ranrock. Tengo que andarme con mucho ojo. Qué largo se me está haciendo este día. Con este carro me adentraré más en la mina. Petrificus totalus. Rebelio. Es como Gringotts, solo que ahora estoy a los mandos. Aquí hay algo raro. ¿Hasta qué profundidad me Ranrock llevará esto? estará encantado con nuestros avances. ¿Quién iba en ese carro? Siempre dame una mano con esto, ¿quieres? Eso de delante debe de ser el final. Rebelio. Con frío. Me pregunto dónde van estas tuberías. Rebelio. Acción.
Confringo. Desmayo. Accio. Expelliarmus. Confringo. Accio. Levioso. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Accio. ¿Qué te crees que haces? Levioso. No sabes con quién te las... Protego. Levioso. Accio. Expelliarmus. Protego. Confringo. Levioso. ¡Te voy a matar en cuanto baje de aquí! ¡Suéltame! Desmayo. Confringo. Accio. Expelliarmus. Protego. Desmayo. Accio. Confringo. Desmayo. Protego. Confringo. Expelliarmus. Desmayo. Confringo. Desmayo. Protego. Desmayo. Confringo. Desmayo. Confringo. Expelliarmus. Accio. Confringo. Protego. Confringo. Expelliarmus. Rebelio. Rebelio. Confringo. Rebelio. Accio.
Ranrock está aquí. Espero que Lodgok no se cruce en su camino. Parece tranquilo. Demasiado, en mi opinión. Petrificus totalus. Me comería un plato de bacon y champiñones. Petrificus totalus. Como un Graford. La mayoría de duendes de mi familia trabajó alguna vez en la mina. ¿A dónde conducirá? Fuera del camino marcado, sospecho. Seguro que no eres mal. Quieres demorar lo inevitable. ¡Acción! ¡Confringo! ¡Acción! ¡Expelliarmus! ¡Protego! ¡Acción! ¡Levi! ¡Expelliarmus! ¡Confringo! ¡Golpe de suerte! ¡Desmayo! ¡Acción! ¡Confringo! ¡Expelliarmus! Me gusta presumir, ¿eh? ¡Acción! ¡Para ya! ¡Desmayo! ¡Expelliarmus! ¡Eso es imposible! ¡Acción! ¡Confringo! ¡Leviosa! ¡Patético! ¡Protego! ¡Tu raza es débil! ¡Acción! ¡Confringo! ¡Expelliarmus! ¡Rebelio! ¡Confringo! Estos aparatos funcionan a vapor. Espero poder llegar a Ranrock antes que Lodgok. ¡Rebelio! Otro taladro terminado. El mundo mágico se va a desmoronar. Puedo acabar con esto ya. Debo destruir el taladro y detener a los seguidores de Ranrock. No me veo haciendo esto toda la vida. Ojalá algún día pueda montar mi propia operación con gente trabajando para mí.
con Fringo. Tú. Qué inconveniente. No importa. Construiremos otro. He encontrado a este merodeando fuera. Lodgok. ¿Vienes con ánimo de enmienda, hermano? He venido a detener esto. ¿Qué es esto que me has traído? No puede ser. Lo sabías. Todo este tiempo. Sabías dónde estaba. No. ¿Te encuentras bien? Nunca te comprenderé, Lodgok, alma cándida. Esa bruja no te consideraba igual a ella. Como el resto de los magos, solo quería utilizarte. Te equivocas, Ranrock. Los más jóvenes son los más engañosos. Les enseñan a esconder el asco que sienten al aprovecharse de nosotros. Me asombra que nuestros ancestros se fiaran unos de otros. Todo este tiempo buscando por todas partes el almacén final, rastreando en vano el último diario de Bragbor, persiguiendo a mocosos, a lo tonto. Y mi hermanito sabía todo el rato dónde estaba. Pero ahora no te necesito. No os necesito a ninguno. Te lo traía a ti. ¡Has traicionado a nuestra raza! ¡Ah! ¡No! ¡Avada Kedavra! Pobre Lodgok. Muerto a manos de su hermano. No me extraña que intentase tanto razonar con él. ¡Rebelio! Tengo que salir de este maldito lugar. Avisaré a Fick para vernos en la cámara de los mapas. Debo informarlo y a los guardianes de que Ranrock tiene el diario y sabe dónde está el último almacén.